que aparezca el mensaje de que está grabando. Ya está. Ahí ya empezó a grabar. Bien, voy a volver a cargar el archivo. Aquí está. Entonces mencionábamos que empezamos a ver este archivo, la clase anterior, de estas propiedades con respecto a la estructura atómica de los materiales. Trascendente. Por un lado, el hecho de que podamos conocer algunas estructuras atómicas y las propiedades que se generan con ellas, ya es algo extraordinario. Porque como hemos estado viendo, no son cosas que se ven a simple vista, esas estructuras. Algunos acomodos moleculares, como también lo veremos, sí hay cierto aspecto de los materiales. Pero el avance, esa investigación y perseverancia de muchas personas en el estudio de diferentes materiales ha redundado en el que se pueden manipular ahora. El aplicarles a algunos materiales determinadas cantidades de calor, el enfriarlos rápidamente o lentamente. El hombre ha ido viendo cómo cambian sus propiedades, cómo cambian sus estructuras moleculares. Bien, esto lo empezamos a ver. La tabla periódica que algún día nos enseñaron empieza a tomar otros sentidos. Estuvimos hablando de por un lado, el tamaño, la masa, la carga de las partículas subatómicas. Al verlos, vemos que son verdaderamente pequeñas. El valor de la carga de los electrones como de los protones es de alrededor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. O sea, es muy baja. Ahora, la primera percepción es esa, que es extraordinariamente baja. Como hablar de la masa de protones y neutrones, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. O sea, es muy baja. Sí. Pero, en relación con esa función del protón, neutrón, electrón, generan propiedades extraordinarias. Es como cuando nosotros comparamos nuestra Tierra con el universo o con nuestra galaxia. Si tan solo quisiéramos representar nuestra Tierra y nuestra galaxia, pues casi con un punto estaríamos excediendo el tamaño. O sea, en estas comparaciones tan grandes, dice uno, parece despreciable. Así estas partículas en la primera apariencia parecen despreciables sus cargas o sus masas, pero ya en conjunto, el estar relacionados y el estar actuando, se manifiesta un poder muy grande, una fuerza extraordinaria, como la fuerza de gravitación que a cada uno de nosotros nos atrae al centro de la Tierra. Si vemos que el volumen, nosotros podemos ver que el volumen, el tamaño de nuestra Tierra es enorme. Pero, por ejemplo, si esos espacios intermoleculares de nuestra Tierra los quitásemos, lográsemos quitarlos y solo se redujera estrictamente a su masa, el tamaño de nuestra Tierra, el volumen, sería del tamaño de una pequeña pelota que cabría en nuestra mano. Pero esa pelotita, esa masa, tendría la misma fuerza de atracción
que hoy se manifiesta en la Tierra, que mantiene orbitando alrededor de ella a la Luna. El hacer estas comparaciones, bueno, nos va dando idea de que, por un lado, qué extraordinario que se pueda conocer estos valores. De entrada, extraordinario. El entender cómo funcionan, otra cosa más extraordinaria. Y todo este conocimiento está a nuestro alcance. Algunos ya lo han compartido en la secundaria, en la preparatoria, y otro más se va aumentando en nuestras carreras. Hablamos del número atómico, de los elementos, que generalmente se simboliza con la letra Z. Este número, que va de el 1 para el hidrógeno a 94 para el plutonio, que es de los metales con mayor número atómico, el mayor. También hablamos de la masa atómica, que la simbolizamos con la letra A. Hablamos de cómo un elemento puede manifestarse en diferentes isótopos conocidos, qué es lo que significaba. Hablamos de su peso atómico también, y hablamos del concepto de la unidad de masa atómica, las UMAS. Estuvimos hablando al respecto de esto. Mencionamos también la relación entre la UMA átomo y el gramo mol. Hablamos del número de Avogadro, números que ya habíamos escuchado, conocidos. También estuvimos comentando acerca de la representación del átomo, del esquema del átomo de Bohr. Cómo este hombre, Bohr, estuvimos hablando, a finales del siglo XIX, empezó a expresar estos conocimientos. Fue comprobando que muchos fenómenos que implicaban electrones en los sólidos no se podían explicar en términos de la mecánica clásica. Esa mecánica que vino con Newton por allá de los años 1600. Y algo que se utiliza hoy y la utilizamos hoy. Pero relacionado con los fenómenos de estos electrones en los sólidos, no se podían explicar en términos de la mecánica clásica. Y es entonces cuando se establece un conjunto de principios y leyes conocidos como la mecánica cuántica. La comprensión del comportamiento de electrones en átomos y sólidos cristalinos implica necesariamente la discusión de conceptos de la mecánica cuántica. Un gran avance en su tiempo, que todavía hoy continúa. Ese modelo atómico de Bohr, simplificado, que lo vimos, que expresa esos electrones girando alrededor de un núcleo en orbitales, en donde la posición de un electrón particular se define en términos de su posición orbital. Hablamos de que ese electrón puede cambiar de energía al hacer, lo expresamos de esta manera, realizar un salto cuántico a valores de energía permitidos, ya sea a niveles superiores, absorbiendo energía, a niveles inferiores, emitiendo energía. Cuando el hombre vio el poderío desatado con la energía nuclear, desde luego que se quedó asombrado. Fue extraordinario el poder que se manifestó,
La desgracia es que se manifestó para la destrucción. Algunos de estas manifestaciones de poder hoy se utilizan en la generación de energía. Hay otros modelos ahora de usar ese poderío de estos saltos de energía en el desarrollo del hombre, en la promoción de la energía. Pero inició con este hombre, en todo el conocimiento que se fue dando. También comentamos, de las últimas cosas que comentamos, que ese modelo atómico de Bohr pues presentaba algunas limitaciones significativas. Y esas limitaciones eran por la incapacidad de explicar algunos fenómenos relacionados con los electrones. La solución de estas deficiencias, mencionamos, apareció con el desarrollo de la mecánica ondulatoria, una subdivisión de la mecánica cuántica. Es como una breve reseña de cómo ha ido manifestándose más conocimiento y más entendimiento de las partículas atómicas. Fue de las últimas cosas que comentamos la clase anterior. Y terminamos con los números cuánticos. Mencionamos que empleando la mecánica ondulatoria, cada electrón de un átomo se caracteriza por 4 parámetros, llamados números cuánticos. Además, los números cuánticos separan niveles energéticos de Bohr en subniveles, lo mencionamos, e indican el número de estados de cada subnivel. Estos niveles, determinados por el número cuántico principal n, que toma valores enteros, empezando desde 1, a veces estos niveles se designan con las letras K, L, M, N, O u otra, etcétera, según corresponda, respectivamente a los niveles 1, 2, 3, 4 o 5. Vamos a ver ahorita, que es donde nos quedamos, una tabla que va a indicar esto de que estamos hablando, estos niveles. Aquí la vamos a ver, es con la que vamos a terminar el archivo que estábamos viendo para pasar a otro. Es la estructura atómica y los enlaces interatómicos. El número permitido de electrones en algunos niveles y subniveles electrónicos. Todo relacionado con basado con este átomo de Bohr. El número cuántico principal, n, 1, 2, 3 o 4. La designación de su nivel, KLMN, sus subniveles, con otro tipo de letras, S, SPS, PDS, PDF, según el nivel, y el número de estados. En el primer número cuántico, 1, en el segundo 1 y 3, y varía en los otros 2 niveles. Y el número de electrones también por subnivel. Ahora, repito, ya es extraordinario conocer todos estos elementos, cómo se forman, sus electrones, sus neutrones, sus protones, su comportamiento, estos niveles de energía, poderlos entender. Ya todo esto es extraordinario, una forma extraordinaria, desde luego es mucho, mucho más amplio de lo que comentamos. Ahorita solo lo estamos haciendo a la leve referencia. Pero nos da una idea del avance tecnológico, el avance de la ciencia en la que ha tenido el hombre. Y cómo usando estos conocimientos es que ha ido manipulando
diferentes tipos de materiales, que es en lo que nos centramos aquí en la materia. Desde el inicio que mencionamos que hay miles de materiales que podemos escoger y otros que se están desarrollando, no se exagera en esa expresión. Los hay de diferentes tipos, diferentes propiedades para diferentes usos y diseños. Nosotros debemos ampliar nuestra perspectiva en todos estos tipos de materiales porque los vamos a usar o para entender los materiales que ya se estén usando. Voy ahorita a dejar de compartir este archivo para poner en pantalla otro más. Permítanme un momento. Sí, adelante. ¿Quedan los números de estado? Perdón, no te escuché. Quedan los números de estados en la tabla. ¿Qué querían decir? Bueno, mira, no nos vamos a meter un poquito más en todo ese aspecto. Solo era una referencia acerca del comportamiento de la estructura atómica, ese comportamiento. Vamos a dejarlo eso para otro tipo de materia y nos vamos a centrar en nuestro tiempo a la ingeniería de los materiales, que es donde vamos a invertir este tiempo. Eso solo era una referencia. Vamos a continuar. Este es el archivo que voy a poner en pantalla, es el número 004. Y este archivo vamos a empezar a ver algunos tipos de aleaciones. Vamos a hablar primero de las aleaciones ferrosas. Vamos a adentrarnos más ya en este aspecto de los tipos de materiales y cómo surgen y cómo se han ido desarrollando y sus aplicaciones. ¿Logran ver bien esta diapositiva, muchachos? ¿Se ve bien el archivo? Sí, jefe. Bien, vamos a ir comentando. Primero, estas aleaciones ferrosas, que vamos a ver que en general nosotros conocemos estos materiales, pero los vamos a entender un poco mejor. Las aleaciones ferrosas, que se basan en aleaciones de hierro y carbono, incluyen los aceros denominados al bajo carbono, los aceros aleados y de herramientas, los aceros inoxidables y los hierros fundidos, que los vamos a ir comentando un poquito más adelante. Pero esto incluye estas aleaciones ferrosas. Los aceros típicamente se producen de dos formas: refinando el mineral de hierro o reciclando chatarra de acero, que esto es muy común. Vamos a ver estos dos procesos, ya sea la refinación del mineral de hierro o reciclando la chatarra. Vamos a ver en el aspecto de ese reciclar la chatarra de acero, que de hecho tiene muchos beneficios. Ahora, para la producción del acero primario, el mineral de hierro, denominado también óxido de hierro, se calienta en un alto horno en presencia de carbono, o sea, de coque, que también se le llama coque o carbono, y de oxígeno. El carbono reduce el óxido de hierro a hierro en bruto líquido y va produciendo monóxido de carbono y dióxido de carbono
como subproductos. Es parte de ese proceso. La piedra caliza, agregada para ayudar a eliminar impurezas, se funde provocando una escoria líquida. Ahora, dado que el hierro bruto líquido contiene cantidades muy grandes de carbono, se sopla oxígeno en el horno de oxigenación, o también llamado de aceración básico, para eliminar carbón excedente y producir acero líquido. Esto es a grandes pasos el proceso. Vamos a ir viendo que agregarle el oxígeno, como lo mencionamos aquí, para eliminar las cantidades de carbono, va a ir produciendo determinadas características en los materiales o propiedades que se van buscando. Esto es respecto a las aleaciones ferrosas. Ahorita vamos a ver unos diagramas respecto de estos dos métodos de procesar estos materiales. El alto horno y cómo se procesa la chatarra de acero. También se produce acero reciclando la chatarra del mismo material, del mismo metal. Un poquito más adelante les voy a pasar un video donde se ve este proceso, cómo estos vehículos, muchos de los vehículos ya considerados chatarra y desperdicios en estos desguazaderos, es escogidos esos materiales, y muchos lugares donde se le procesa el acero, ahí se utiliza todo esto. El acero veremos que tiene una de esas grandes ventajas de poder ser reciclado, reprocesado, y que nuevamente puede ser reutilizado de una forma sorprendente. A menudo esta chatarra se introduce en otro tipo de horno, un horno llamado horno eléctrico de arco. Vamos a ver también la comparación de esto con el otro horno que mencionábamos en una diapositiva más adelante. Muchos aceros aleados, o sea, cuando hablamos de aceros aleados que tienen algún otro material, una aleación que les da otra característica o propiedad especial, a eso se refiere cuando decimos aceros aleados. Y aceros especiales también se producen utilizando hornos eléctricos. Ahora, el acero líquido a veces se vacía directamente en moldes para producir fundiciones de acero terminadas. Fíjense, al reflexionar acerca de estos procesos, desde luego vamos a ir considerando y conociendo algunas de las temperaturas que se manejan para que los tipos de materiales puedan fundirse, y ver que algunas de estas materiales son sorprendentemente altas. Estas temperaturas y estos materiales a estas temperaturas se vacían en moldes. Ahora, los moldes deben estar hechos de un tipo de material que soporte esas temperaturas. Vamos a hablar de esos moldes. En algunos de los videos que vamos a ver también veremos en ese proceso que se lleva a cabo a estos moldes, que sorprendentemente tienen la capacidad de soportar esas altas temperaturas. Materiales desarrollados por el mismo hombre con determinadas propiedades para poder soportar estas temperaturas. Como vamos a ir viendo, hay materiales
para diferentes aplicaciones. Según el diseño que tengamos, lo que debamos hacer o tengamos que hacer, podemos encontrar el material apropiado. Ahora continúa diciendo aquí. El segundo párrafo que leíamos. El acero líquido a veces se vacía directamente en moldes para producir fundiciones de acero terminadas. También se le permite solidificar en formas que posteriormente son procesadas por técnicas de conformado de materiales, como es el laminado o el forjado. Estas técnicas también las vamos a ver. En este último caso, en el forjado o laminado, el acero es vaciado en grandes lingoteras o se funde de manera continua en formas irregulares. Lo vamos a ir viendo. Aquí en nuestra zona hay en la actualidad empresas que tienen este tipo de procesos. Fue famoso aquí, aunque ahora ya es parque, la llamada fundidora, que trabajó mucho este tipo de productos. Pero siguen habiendo en la localidad empresas que trabajan estos procesos. Veremos algunos videos de estas empresas y veremos lo sorprendente que es manejar estos materiales. Vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de las clasificaciones de los aceros. ¿Logran ver bien la diapositiva? Porque siento como que me estoy congelando, muchachos, la imagen. ¿Logran visualizarla? Sí se ve, profe. Se ve, profe. Ok, correcto. Si estoy hablando y no pasó la diapositiva, porque me pasó en unas clases pasadas, les pido que lo hagan mención solo para recargar el archivo en la pantalla. Bien. Veíamos la clasificación de los aceros. El diagrama de fases de fierro y carburo de fierro, o sea, esta expresión que tenemos aquí en pantalla, Fe y Fe3C, que es fierro y carburo de fierro, nos da la base para comprender el tratamiento y las ahí les encargo sus micrófonos, muchachos. Nos da la base para comprender el tratamiento y las propiedades de los aceros. El punto que divide los aceros de los hierros fundidos es el 2.11% de carbón, donde se hace posible la reacción eutéctica. Ahora, recordemos que estas aleaciones ferrosas de las que estamos hablando, y en este caso de los aceros, la concentración o el porcentaje de carbono hace muchas diferencias. Por eso hablamos de aquí pues, de puntos muy específicos, como este de 2.11% de carbono. La tecnología, la técnica de manipulación de estos elementos es alta, tanto que se pueden manejar estas aleaciones en estos porcentajes también definidos. Para los aceros, será necesario concentrarse en la porción del diagrama. Lo vamos a ver en una figura un poquito más adelante, un diagrama de temperaturas en los que se van formando determinados materiales conforme se va enfriando o calentando un determinado material. En el caso de estas aleaciones de estos aceros, en la medida de que se calienta hasta una temperatura y después se enfrían, vienen algunas propiedades especiales. Y hay diagramas en los que se tiene presente
en estos cambios de temperatura, en esas temperaturas, ¿qué se va formando? ¿Cómo se va transformando ese material? Lo vamos a ver un poquito más amplio más adelante. Este diagrama son esas líneas a los que llama isotermas, son unas líneas de estos diagramas que los vamos a conocer. Entonces dice, en estos diagramas en los cuales se identifican de manera especial las líneas de solubilidad y la isoterma eutectóide. Esa imagen de estas curvas que las vamos a ver. El A3, que hace referencia a una de estas líneas, un nivel de temperatura, muestra la temperatura a la cual se inicia la formación de ferrita. Esa aleación ferrosa se va cambiando su estructura en la medida que se aplica el calor o se enfría. Por eso vemos que se va a ir manifestando un tipo de material. En este caso, dice, se inicia la formación de ferrita al enfriarse. En otra isoterma, hace la temperatura a la cual empieza a formarse la cementita. El mismo material, en su estructura molecular, va cambiando. Y luego, A1 es la temperatura eutectóide. Cuando mencionamos de esta transformación de los materiales, podemos considerar un ejemplo que es conocido de todos nosotros. Sobre todo en estos tiempos de calor aquí en la zona, nos ha pasado a la mayoría que hemos metido tal vez un refresco, soda, un envase de cristal con agua al congelador para que se enfríe, tomándolo bien frío. Y se nos olvida. Y cuando recordemos, solo oímos un tronido dentro del congelador del refrigerador. La botella que tenía agua, que pusimos ahí, tal vez la coca, que pusimos ahí, o el agua mineral, tronó. Ahora ya cuando abrimos, ya vemos todos los cristales ahí, el vidrio ahí roto y hay que limpiar el congelador. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se presume que los materiales cuando se enfrían, se contraen. Cuando se calientan, se expanden. Eso lo conocemos. Entonces, ¿por qué cuando metemos ahí la coca o el agua mineral Topo Chico al congelador, pues está enfriando? Debiera disminuir su volumen. ¿Pero por qué razón truena? Bueno, es una particularidad, en este caso de este material del agua. Cuando el agua empieza a enfriarse, sí, su volumen empieza a disminuir, empieza a contraerse. Pero alrededor de entre los 2 y 3 grados de temperatura, o sea, va disminuyendo su temperatura, tal vez la metimos a los 22 grados, va bajando, tal vez el congelador de nuestra casa, del refrigerador, haga bajar la temperatura a 3 o 5 grados, generalmente no es más lo que bajan nuestros congeladores de los refrigeradores. Entonces va bajando la temperatura del envase con el líquido. Llega a los 2 o 3 grados y ocurre un fenómeno particular. Empieza un reacomodo del agua, de su estructura molecular. Si se han fijado, por ejemplo, común, cuando ves en el congelador, que hay una pequeña como escarcha, como si fueran algunos pequeños cristalitos que se van formando. A veces el hielo lo alcanzamos a ver como si fueran astillitas de hielo, de agua.
Al empezarse a reacomodar la estructura molecular del agua, en esta forma cristalina, está en una forma completamente líquida, pero a esta temperatura que menciono empieza a reacomodarse de forma cristalina, su volumen empieza a aumentar por el reacomodo que está teniendo. Es la misma cantidad de agua que hay ahí, solo que se está reacomodando en otra manera. Y su volumen está aumentando. Por eso es la razón de que al ir aumentando su volumen llega un momento en que el envase no tiene la fuerza para soportar el empuje de ese reacomodo de las moléculas del agua y truena. Este reacomodo es muy poderoso. Esto nos ejemplifica cómo los cambios de temperatura, calentarlos, enfriarlos rápido o enfriarlos lento, en el mismo material, o sea, estamos hablando, por ejemplo, en este caso es la misma agua, no se le agregó ni quitó nada, es agua, pero su estructura cambia. Así como en este momento que estamos hablando de esta aleación que empieza a ser fundida y que al pasar por diferentes temperaturas, mencionamos que empieza a formarse la ferrita o después empieza a formarse la cementita. O sea, es solo un reacomodo de la estructura y en el que se va manifestando diferentes materiales, como el agua. Le llamamos agua o le llamamos hielo, pero básicamente es el mismo elemento. Estos reacomodos producen reacciones o propiedades extraordinarias. Si utilizamos este ejemplo del agua, cuando llueve y alguna de esta agua cae en alguna pequeña grietita de una roca en el campo, hay rocas extraordinariamente grandes, y esa agua se ubica en esas grietas, en la noche tal vez puede enfriar bastante. Si es invierno, seguramente bajará la temperatura, temperaturas bajo cero. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa agua que se almacenó en esas grietas va a empezar a desarrollar el mismo fenómeno que nuestra agua en el congelador. Va a empezar al acercarse a los 0 grados, ya está empezando a tener toda esa nueva reacomodo molecular. Y es tan poderoso ese reacomodo que en ocasiones a las rocas las parte en dos. Es una de las recomendaciones por las que se les dice a los que tienen casas que las impermeabilicen, sobre todo en invierno. En verano, pues para que el agua no se filtre y no se eche a perder la loza. Pero en invierno, para que cuando hay el enfriamiento y hay grietitas en la loza de las casas, la humedad que se quede en ellas no se congele y abra más esas grietas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el mismo material, al calentarse o ser enfriado, puede ir cambiando de manifestación en su acomodo. Como en este caso, a un nivel de temperatura, se dice se formó la ferrita. En otro, se formó la cementita. Se les ve diferentes porque tienen propiedades diferentes. Lo vamos a ir viendo, estas curvas isotermas, un poquito más adelante en algunas diapositivas. Dice el último párrafo. Prácticamente todos los tratamientos térmicos de un acero se dirigen hacia la producción de una mezcla de ferrita y de cementita
con una adecuada combinación de propiedades. Bien, ahorita estamos llegando al final de la primera hora de clase, muchachos. Voy a hacer una pausa aquí al compartir con el propósito de que tengan el tiempo para estirarse un momento, unos minutos para ir al baño, para un refresco, agua, y regresemos a la segunda hora. El propósito es ese, el estirarse, el moverse. Yo les sugiero no se queden en su lugar, háganlo y tener una mejor actitud para las horas siguientes, que no nos canse demasiado. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Correcto, muchachos? Sí, profe. Gracias. Gracias. Isma, tienes un micrófono encendido.
Bien, muchachos, vamos a continuar. Les recuerdo, aunque voy a descargar la lista de asistencia de aquí de la plataforma, les pido que manden por favor su palabra presente por ella para complementar la lista de asistencia, muchachos. Voy a volver a poner en pantalla el archivo que estamos viendo. Permítanme un momento. Ahí en la plataforma está el libro de donde obtuve todas estas, toda esta enseñanza que estamos viendo en estos archivos. Vale la pena, es un libro bastante amplio, es muy bueno. Si quieren ahondar en muchos de estos conceptos, yo les sugiero que le den una buena leída. Vale la pena. Nuestro curso está limitado por el tiempo, vamos a ver ciertos aspectos, pero ahí está. Si quieren adentrarse más en algunos aspectos, adelante. Bueno, vamos a ir comentando. El último párrafo que leíamos de esta diapositiva nos decía que prácticamente todos los tratamientos térmicos de un acero, o sea, hacemos el énfasis por el hecho de aplicar o temperatura o reducirla, se dirigen hacia la producción de una mezcla de ferrita y de cementita, con las combinaciones de propiedades que van surgiendo. Aquí adelante vamos a ver un esquema de los hornos que estábamos mencionando. Es un esquema. En la práctica lo veremos ahí en algunos videos un poquito más adelante, estos hornos, tanto el alto horno como el horno eléctrico. Dice aquí el pie de esta diapositiva. Les voy a pedir, denle un vistazo, vamos a usar unos segunditos para que le den un vistazo a esta diapositiva y ahorita la comentamos. Examínenla, véanla. Es un esquema de dos tipos de horno muy utilizados y de los que estamos comentando. Dice al pie de las figuras, dice, en un alto horno, el mineral de hierro se reduce utilizando coque, carbón. Aquí tenemos el ejemplo, todo este es el alto horno. El mineral de hierro, coque, carbón y piedra caliza, que habíamos mencionado que se aplica. Es el alto horno. Dice, y aire para producir hierro bruto líquido. Se inyectan estas cosas. Por un lado el material, por otro lado se inyecta aire. Lo mencionamos como oxígeno. Todo esto va a hacer que se produzca hierro bruto líquido. El alto contenido de carbono en el hierro bruto líquido, se reduce mediante la introducción de oxígeno en el horno de oxigenación. Aquí lo tenemos a la derecha de esta imagen. En ese horno de oxigenación o de aceración básico, producir acero líquido. Este tipo de procesos los ha ido desarrollando el hombre. Desde luego que ha sido un proceso largo, como hemos mencionado. Muchas etapas de la vida del hombre
surgieron o se han denominado en base a cómo el hombre ha utilizado los materiales a su alcance, la edad de piedra, la edad de bronce, el hierro. Todo ese surgimiento de estos materiales trajo cambios extraordinarios en el desarrollo del hombre. Y en muchas de esas eras se conoce con este tipo, con el tipo de material en el que se caracterizó su uso en ese tiempo. Aquí dice, se introduce oxígeno en el horno de oxigenación o de aceleración básico para producir el acero líquido. Y dice al final, también se puede utilizar un horno eléctrico de arco para producir acero líquido mediante la fundición de chatarra. Aquí lo tenemos. Este es un esquema. Esto es muy usado. El usar esa chatarra es también bastante usado. Vamos a ver que esto es una propiedad magnífica del acero. Que esa chatarra se puede reciclar y volver a utilizar prácticamente al 100%. Por eso ha tenido tanto éxito esto. Esas personas que tienen, como le llaman acá en el norte, esos junks tan grandes, lugares donde se desmantelan autos, se les quitan sus motores, la lámina de sus carrocerías, se reprocesa. Eso es algo muy útil. En nuestro tiempo hay pocos materiales que se puedan reciclar de una forma como la del acero. Vamos a continuar. Vamos a ver a qué se refieren los tratamientos térmicos simples. 4 tratamientos térmicos simples: recocido intermedio, recocido normalizado y esferoidización, son de uso común para los aceros. Más adelante lo vamos a ver en un esquema. Son de uso común para los aceros. Estos tratamientos térmicos se utilizan para obtener uno de 3 objetivos. Tal vez el primero puede ser la eliminación del deformado en frío. Muchos de estos materiales cambian sus características o propiedades al enfriarse, recordemos. Algunos también está ese deformado que cambian. El control del endurecimiento por dispersión, o el 3, mejorar la maquinabilidad, o sea, la forma en la que lo voy a manejar. Esto tiene mucho que ver. Dependiendo del uso que le vamos a dar, el poder trabajar con un material y darle la forma que deseo, hace de muchos de ellos de tener gran éxito. Entonces, los tratamientos térmicos básicamente se utilizan para lograr una de estas 3 cosas: eliminar la deformación en frío, controlar el endurecimiento por dispersión o mejorar la maquinabilidad. Vamos a irlo mencionando. El recocido intermedio, la eliminación del deformado en frío. Vamos a ver. Tratamiento térmico de recristalización, utilizado para eliminar el efecto del deformado en frío en aceros con menos del 0.25% de carbono. A este proceso se le conoce como recocido intermedio. Recordemos, en la práctica del hombre ha ido distinguiendo este tipo de prácticas con los materiales, recocerlo para promover otras características. En este caso,
A esto se le conoce como recocido intermedio. El recocido intermedio se efectúa de 80 a 170 grados centígrados por debajo de la temperatura A1, la isoterma esa que mencionamos aún. Ahora, el recocido y normalizado, seguido por endurecimiento por dispersión. Vamos a ver. Los aceros se pueden endurecer por dispersión controlando el tamaño de la perlita. Recordémoslo como lo mencionábamos, que al trabajar los materiales, ese material va cambiando su estructura. Se van generando diferentes, se van manifestando diferentes estructuras. Este tamaño de perlita se le dice ahí por el aspecto que tiene. Más pequeña, más grande. Se logra ver, no sé, no, es pequeño, pero se logra ver en el material, este tipo de expresión de este material, la perlita. El acero inicialmente se calienta para producir austenita homogénea. De hecho, un poquito más adelante vamos a ver una fotografía de estos dos materiales que estamos mencionando. A este paso se le conoce como austenitización. A ese proceso de la perlita y la austenita. El recocido, es decir, un recocido completo, permite que el acero se enfríe lentamente en el horno, produciendo una perlita gruesa, que le va a dar otra propiedad al material. O sea, se calentó, se coció el material, se recoció completamente, se dejó enfriar lentamente y entonces produce una perlita gruesa. El normalizado logra que el acero se enfríe más rápidamente al aire, produciendo perlita fina. O sea, se enfría lentamente, produce perlita gruesa, se enfría rápidamente, produce perlita fina. Y le va dando diferentes propiedades a estos materiales. Profe. Sí, adelante. Que viene siendo la perlita. Mire, déjenme ver, permítanme, déjenme ver. Ahorita, aunque vamos a mencionar otros materiales, esta perlita es la estructura pequeña. Quería presentarles aquí en pantalla algunas definiciones, pero bueno, se los comento. Es la microestructura formada por capas o láminas alternas en dos fases, ferrita y cementita. Ahora, aquí en pantalla, no sé si están viendo esta foto en pantalla. Se llama austenita y martensita, no sé si lo logran ver. Son dos imágenes. Esa perlita es una microestructura. Bueno, esa perlita es una microestructura del material. Recordemos, al ir el proceso, se va acomodando de diferente manera el material. Como mencionábamos del agua, por ejemplo, que se va enfriando y se va formando en forma de, se va conformando como cristalitos. Acá, en este caso, el material va cambiando y su estructura, su microestructura va tomando forma de estas pequeñas perlitas, rueditas. La perla la conocemos como ese elemento de los collares muy llamativo. Y le llamamos perlita. Aquí le llaman perlita porque es muy semejante a esa forma. La perlita puede ser pequeñita y le da unas propiedades, o puede ser grande y puede darle otras propiedades. A eso se refiere, a una microestructura.
que tiene el material. Ese es el concepto de perlita. Como vemos aquí, si el acero se enfría lentamente, produce esa microestructura como perlita gruesa. Si se enfría lentamente, produce esa perlita pequeña, pero es una microestructura que se puede observar tal vez con el microscopio y se logra ver. Se le da esa palabra solo por cómo se ve esa imagen, perlitas chiquitas o perlitas gruesas. Y ya se ha identificado algunas propiedades relacionadas con la perlita pequeña o la perlita gruesa. Conociendo esto, entonces algunos materiales se enfrían a propósito rápidamente y otros lentamente. Veremos un video en donde algunos productos ya fundidos, por ejemplo, algunos rines de aluminio, se introducen en agua helada para que cambie, se enfríen rápidamente y cambie su estructura, se hagan más resistentes o más fuertes. Entonces, se refiere la perlita a una microestructura que se forma del material. Hay otras, ahorita vamos a hablar acerca de estas imágenes que les presentaba, que es también esa microestructura que se va formando. Otra forma de esa estructura molecular que se forma al calentar o enfriar los materiales. Dice la esferoidización o el mejoramiento de la maquinabilidad. El poder tratar a un material y darle la forma que requiero, de una forma que no me cueste tanto trabajo, es muy importante. Dice aquí acerca de este concepto. Los aceros de alto carbono, recordemos que tiene mucho que ver el porcentaje de carbono en los aceros, en su propiedad final. Y por eso dice aquí, los aceros de alto carbono, que tienen gran cantidad de carburo de fierro, esta expresión, tienen características de maquinabilidad deficientes. Durante este tratamiento llamado de esferoidización, que requiere varias horas a aproximadamente 30 grados por debajo de la isoterma 1, el carburo de fierro cambia a partículas esféricas grandes a fin de reducir la superficie de bordes. La microestructura, que se conoce como esferoidita, tiene una matriz continua de ferrita blanda y maquinable. Como vemos aquí, a esta microestructura, como se le denominaba en la otra diapositiva, la perlita es esta microestructura. Ahora, este cambio en esas propiedades, en este caso, a este material se le llama esferoidita. Por eso es este proceso de esferoidización, buscando mejorar la maquinabilidad. Entonces, cuando el material leíamos aquí, este material, el proceso de esferoidización, o sea, de mejorar su maquinabilidad, se obtiene manteniéndolo aproximadamente 30 grados por debajo de la isoterma 1. Entonces se va generando partículas esféricas grandes. A esto se le llama a esta microestructura se le conoce como esferoidita. Tiene una matriz continua de ferrita y maquinable. Después del maquinado, fíjese, después de hacerle la forma que se requiere, se le da al acero un tratamiento térmico más complejo. Primero se trata todo este material, se le hace maquinable para poderlo dar la forma adecuada
después se le vuelve a dar otro tratamiento. Dice, se le da al célula un tratamiento térmico más complejo para producir las propiedades requeridas. Una estructura similar ocurre cuando se hace el revenido de la martensita justo debajo de la isoterma A1 durante periodos largos. Son procesos en esta mejora de un material, dependiendo de la propiedad que se requiera, de aplicar y reducir temperaturas, como el que les mencionaba en este caso con el aluminio que hacen en algunas empresas aquí de la localidad. Primero se le da un tratamiento para que ese aluminio se pueda moldear fácilmente, y ya esos rines se vuelven a calentar primero y a enfriar abruptamente para que se genere otra estructura en ellos, microestructura. Mantienen su forma, pero se genera una microestructura diferente que les hace muy resistentes. Es estos procesos: enfriar o calentar, enfriar lento, enfriar muy rápido, dependiendo de lo que se quiera crear. Cada vez que se empieza a ver todos estos tratamientos o procesos, se ve lo extraordinario del avance en la tecnología en este aspecto, en toda la metalurgia. Es toda una ciencia la metalurgia. Hay una carrera de ingeniero metalúrgico, donde se ven todos estos conceptos de una manera muy amplia. Pero solo habla esto de ese avance en esta área de la ciencia. Dice aquí tratamientos térmicos de templado. Fíjense en este, tal vez a algunos nos suene esa palabra de templado y revenido. Vamos a ver, dice, es posible obtener una dispersión aún más fina del carburo de fierro. Fíjense, se ha estado manejando y hablando de este carburo férrico, de fierro, de esta aleación ferrosa en la producción de acero. Y básicamente las variaciones han sido a base de aplicar calor o enfriarlo de formas lentas, rápidas, o mantenerlo durante tiempo en alguna temperatura, al mismo material. Dice aquí, es posible obtener una dispersión aún más fina del carburo férrico si primero se templa la austenita. Esta es la imagen que tenemos aquí adelante, me parece. Aquí está. Esta es una imagen de la austenita, una fotografía. Aquí antes de continuar con lo que estamos leyendo, vamos a leer esto. Dice, ¿qué es la martensita y la austenita? La estructura de la martensita, esta foto de acá, ahorita la vamos a ver, tiene la apariencia de láminas de agujas variantes. La fase blanca es austenita, que no se transforma durante el temple rápido. Esta transformación significa que la austenita experimenta una transformación polimórfica a la martensita tetragonal centrada en el cuerpo. O sea, esta austenita, el mismo material que va cambiando, al experimentar otro proceso, va a cambiar, dice, va a sufrir una transformación polimórfica que le va a llevar a esto de acá, a la martensita. Es el mismo material con diferentes, en los diferentes puntos del proceso, y genera diferentes propiedades. Dice, la martensita es el nombre que recibe la fase cristalina en aleaciones ferrosas. Dicha fase se genera a partir de una transformación de fases sin difusión, o sea, sin infiltración de partículas ajenas al material procesado. No se le está añadiendo nada, es solo el material procesado. Y dice, a una velocidad que es muy cercana a la velocidad del sonido en material. Esta transformación se va desarrollando de una forma rápida.
Recordemos que, por usar este ejemplo aquí del sonido, el sonido se transmite en los materiales, mientras más sólido, de una forma más rápida. En el aire, 360 y tantos metros por segundo. Por eso a veces cuando caen, oyen los truenos y caen relámpagos, se ve la centella, la luz. Dicen, bueno, cuando veas la luz del relámpago, empieza a contar cuántos segundos hasta que empieces a oír el sonido del trueno. Empiezas 1, 2, 3 y oyes de pronto el retumblar ¡bum! Del sonido del trueno. El sonido viajó en el aire a 360 y tantos metros por segundo. Lo multiplicas por 3, que fueron los segundos que tardó en llegar, y ya te das una idea. Dices, cayó ese rayo, cayó como a 1 kilómetro de distancia. Así también en los materiales sólidos. Mientras más sólido, más rápido viaja el sonido. Entonces, esta transformación que está sufriendo la austenita para transformarse en martensita, se lleva en un proceso bastante, el mismo proceso que hablamos del agua cuando se empieza a congelar. Empieza a cambiar su estructura, va bajando la temperatura, 2 grados y empieza a formarse los cristales, más. Mientras más va bajando, rápido se genera el cambio y aumenta el volumen. Así es en los materiales. Entonces decía aquí, en el tratamiento de templado y revenido, es posible obtener una dispersión más fina del carburo férrico si primero se templa la austenita para producir martensita y a continuación se reviene el material. O sea, se enfría, se calienta y se enfría. Durante el revenido se formará una mezcla íntima de ferrita y cementita procedente de la martensita. El tratamiento de revenido controla las propiedades finales del acero. Entonces vemos cómo manejar, el agregarle calor, el enfriarlo al mismo material, al carburo férrico, a esta aleación férrica o ferrosa, a esta misma aleación la va transformando en diferentes tipos de estructura. Se le va conociendo con diferentes nombres. Perlita gruesa, austenita, martensita, o sea, se le va conociendo con diferentes nombres por la expresión de esa estructura molecular. Ya vimos las diapositivas, las imágenes. Vamos a ver otro concepto más. Estamos viendo conceptos que lo más probable es que para todos nosotros, o a la mayoría, sean nuevos, porque generalmente esta no es nuestra área de desarrollo. Aún aquí en ingeniería mecatrónica, no es propiamente el área de desarrollo, pero necesitamos conocer, tener idea de estos procesos. Estuve en una empresa hace unos días, se llama Cuprum, donde realizaban algunos de estos procesos en la fundición del aluminio, tienen sus hornos, ahora ya adquieren muchos cilindros de aluminio, lo veremos más adelante, y cómo lo procesan. O sea, muchos de estos procesos están aquí, en industrias en las cuales tal vez más adelante muchos de ustedes trabajarán. El ampliar su criterio hacia todos estos procesos va a ser muy útil, definitivamente. Entonces dice aquí,
austenita retenida. Cuando se forma martensita a partir de la austenita, ocurre una gran expansión volumétrica. Fíjense, se transformó la austenita en martensita, aumentó el volumen. Comparándola con el ejemplo del agua, como cuando se transformó el agua en hielo, aumentó su volumen. Durante el templado, conforme se van formando las placas de martensita, o sea, en esa formación, estructura se va formando placas de martensita. Estas rodean y aíslan pequeños depósitos de austenita. O sea, queda atrapado esos pequeños depósitos de austenita en esa formación rápida de placas de martensita, que se deforman para acomodar la martensita de menor densidad. En parte por esto es que va aumentando, hay una expansión, una determinada expansión de volumen. Sin embargo, para que se transformen los depósitos restantes de austenita, deberá de formarse la martensita circundante. Dado que la martensita es fuerte y se opone a la transformación, eso es una de sus propiedades, la martensita existente o se fractura o bien la austenita se queda atrapada en la estructura como austenita retenida. Ese es el concepto de este párrafo que se denomina austenita retenida. Quedó atrapada dentro de esas capas de martensita. Ahora, la austenita retenida puede resultar un problema grave, dependiendo de lo que va a usar el material, pero puede resultar un problema grave. ¿Por qué? Porque la martensita se ablanda y se hace más dúctil con el revenido, después del cual la austenita retenida se enfría por debajo de las temperaturas de las isotermas M3 y M1, transformándose en martensita. Ya que la martensita revenida que la rodea sí puede deformarse. Pero ahora el acero contiene más martensita dura y frágil. Pudiera ser necesario, fíjense, un segundo paso de revenido para eliminar la martensita que se ha formado a partir de la austenita retenida. O sea, se va examinando por la experiencia, se va viendo la necesidad de volver a calentar y volver a enfriar para mejorar la calidad de muchos materiales. En las películas vemos a esas personas haciendo sus espadas y las meten al fuego, se ponen rojo vivo y la enfrían y la vuelven a golpear otra vez. Bueno, en la película, pero en general, ese tipo de enfriar, de calentar, moldear, enfriar y todo ese proceso le va dando características a estos tipos de materiales. Ahorita ya se está llegando el final de la segunda hora. Esta es la diapositiva 11. Vamos a dejarle hasta aquí, muchachos, hasta la diapositiva 11. La vamos a terminar de ver la próxima clase. Este es del archivo número 004. Aquí ya estoy dejando de compartir esta diapositiva. Como vemos, la ingeniería de materiales es muy atractiva. El conocer los materiales. ¿Cómo es que ese acero de las navajas que a veces compramos para trabajar o esas herramientas logra ser tan duro? Pues lo vamos conociendo mejor. Ya estoy bajando o descargando la lista de asistencia. Le vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Les repito, les voy a subir la primera actividad, que es referente a investigar.
les vaya muy bien, muchachos. Nos vemos la próxima clase. Sé que ya... ¿Cuándo es la actividad? ¿Perdón? ¿Para cuándo es la actividad? Voy a dar suficiente tiempo para que la desarrollen.